noches, buenas noches, Iglesia, la vid verdadera. Estamos una vez más en esta hora aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Es un privilegio poder conectarnos nuevamente para compartir un poquito más de una hora con ustedes en este tiempo de predicación de la palabra correspondiente a nuestro culto de esta noche, miércoles de acción de gracias. En esta hora los saluda mi esposa, estoy con mi esposa. En esta hora que me va a estar ayudando y apoyando durante la transmisión. Es un privilegio poder compartir con toda la iglesia, la vid verdadera, y con todas aquellas personas, amigos y amigas que se van a conectar durante la transmisión, aún no solamente aquí en San Andrés, sino en diferentes ciudades. Los bendecimos en esta hora. Quiero empezar en esta hora haciendo primeramente una oración de bienvenida, una oración para poder iniciar esta transmisión y poner esta transmisión, esta señal en la mano de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder conectarnos a través de este medio en internet, Señor, a través de este Facebook, y poder comunicarnos, Señor, poder conectarnos con nuestros hermanos, nuestras hermanas en San Andrés y en toda Colombia. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora por el privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra, de poder, Señor, predicar tu palabra, independientemente que nos encontremos, Señor, en cuarentena o en toque de queda. Es un privilegio, Padre Celestial, poder compartir en esta hora, Señor, la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que tu presencia sea tomando el control de esta transmisión, de esta señal, que tu Espíritu Santo sea poniendo tus palabras en mi boca y que seas tú ministrando y tocando las mentes y los corazones de todas las personas que van a ver y escuchar tu palabra, Señor, en esta hora a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús te pido que seas tú tocando las mentes y los corazones y que tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, justicia y de juicio, Señor, en esta noche. Ahora en estos tiempos tan peligrosos y tan difíciles que estamos viviendo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú acompañándonos, Señor, en esta hora, y que seas tú tomando el control, Señor, de tu palabra, de la transmisión y de la señal, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da en esta hora de poder compartir con todos nuestros hermanos, con todas las personas que nos están mirando en esta hora. Le damos gracias al Señor, aún en medio de esta cuarentena y este toque de queda, que la verdad ya nos tiene bastante, un poco aburridos de estar tanto tiempo en la casa, pero es un tiempo que debemos aprovechar para orar, para reflexionar, para aún ayunar, estudiar más la palabra y entender que el Señor tiene un propósito para todas las cosas. El Señor tiene un propósito para todo y es necesario que nosotros, aún nosotros como cristianos, tomemos este tiempo para fortalecernos espiritualmente. Sabemos que esta pandemia por la cual estamos atravesando en este momento ha causado se ha llevado a muchas personas, ha causado la muerte de muchas personas en el mundo entero y en Colombia. Estamos orando porque el Señor sea destruyendo y llevándose esta epidemia lo más pronto posible. Y es claro, es necesario que entendamos que la palabra de Dios habla acerca de que estas cosas vendrían y aún después de que pase, aún después de que pase esta epidemia,
aún después de que pase esta epidemia, ha empezado una crisis económica que está afectando a San Andrés y a toda Colombia y el mundo entero. Ahora más que nunca necesitamos aferrarnos del Señor, ahora más que nunca necesitamos depender del Señor, no depender de nuestros trabajos, de nuestros contratos, ni de nada más. Necesitamos ahora más que nunca depender del Señor porque en algún momento, no, hay personas que ya no pueden trabajar, no tienen un ingreso, no tienen cómo sustentarse, solventarse en este momento. Entonces estamos orando también por esas personas para que el Señor sea proveyéndoles y que no falte en los hogares la provisión tanto económica como alimenticia. Sabemos que es Dios el que provee nuestras necesidades. En esta noche quise traerles un mensaje, que tiene que ver con esta semana en la que nos encontramos, aparte de ser de que nos encontramos en cuarentena a nivel nacional. Estamos en plena Semana Santa. Estamos en una época que tradicionalmente en San Andrés y en Colombia se celebra como Semana Santa, y muchas personas están en esta época aprovechando esta semana para hacer diferentes actividades correspondiente a las tradiciones y las costumbres que a muchos nos han enseñado. En esta hora quiero empezar la enseñanza en esta noche aclarándoles la necesidad que nosotros tenemos de conocer la palabra de Dios. Nosotros predicamos la palabra porque sabemos que es a través de la palabra de Dios que nosotros tenemos una guía clara de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos y que lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, muchos de nosotros, a medida que fuimos creciendo durante nuestra niñez, durante nuestra adolescencia, nos enseñaron muchas cosas de las que nos enseñaron fueron cosas que nos sirvieron y que nos han servido para nuestras vidas, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras familias como tal. Nos enseñaron muchas cosas, sobre todo los aspectos que tienen que ver con el valor y la moral, el respeto mutuo, fueron cosas muy importantes que nosotros recibimos de nuestras familias, pero hay otras cosas que tienen que ver más que todo con tradiciones y costumbres que nuestros padres nos enseñaron y ellos al mismo tiempo la recibieron de nuestros abuelos, de los tatarabuelos y así seguidamente. Entonces, muchas de estas tradiciones y costumbres marcaron nuestra forma de vivir y fueron tradiciones y costumbres con las que nosotros, a medida que fuimos creciendo, las practicábamos y nos desarrollábamos en medio de ellas. Todas estas fueron tradiciones y costumbres con las cuales todos crecimos porque nos las transmitieron nuestros padres y nuestros abuelos, nuestros tíos, tías. Y muchas de esas tradiciones, muchas de esas costumbres tenían una apariencia de mucha religiosidad y para nosotros fueron muy importantes. Pero a medida de que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos al colegio, vamos a la universidad, nos preparamos, estudiamos, nos capacitamos en diferentes carreras, en diferentes áreas, vamos desarrollando nuestro intelecto, nuestra forma de pensar y de nuestra forma de desarrollar nuestro intelecto y eh, pensar en muchas de las cosas que a nosotros nos enseñaron. Muchas tradiciones y muchas costumbres que a nosotros nos transmitieron desde muy niño fueron tradiciones y costumbres que a nosotros nos marcaron. Y fueron tradiciones y costumbres con las que nosotros crecimos y de alguna u otra manera nosotros pensamos
que esas costumbres y esas tradiciones que estaban bien, porque obviamente no las habían enseñado nuestros familiares. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios, nos encontramos un aspecto completamente diferente a lo que nos habían enseñado. Y es algo importante mencionar que a medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos desligando de nuestra familia, de nuestros padres, para ir tomando nuestras propias decisiones. Sean malas o buenas decisiones, cada ser humano es independiente y autónomo para tomar sus propias decisiones, sean buenas o malas. Por eso la palabra de Dios dice que Dios a nosotros nos va a pedir cuentas por cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, tomando en cuenta eso, es necesario que nosotros, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos desarrollando nuestro intelecto y vamos adquiriendo más y más conocimiento, hay cosas de las cuales nosotros nos damos cuenta, y al darnos cuenta de muchas de esas cosas que a nosotros nos enseñaron, llega un momento en que nos confronta y nosotros tenemos que tomar una decisión. Entonces, quiero empezar en esta mañana con un pasaje en el libro de Jeremías capítulo 9. Libro de Jeremías capítulo 9. Libro de Jeremías capítulo 9. En este pasaje está hablándole Dios al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 9, versículos 13 y 14. Jeremías capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice así, Dios hablándole a su pueblo. Versículo 13. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley. ¿Quién dejó su ley? El pueblo de Israel. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Dios le reprocha al pueblo de que ellos lo dejaron. Versículo 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Entonces, Dios le habla aquí al pueblo de Israel que en esta época estaba viviendo en desobediencia, completamente apartado del Señor, completamente alejado de Dios. Y Dios, como un Dios amoroso, como un Padre amoroso, Él se acerca una y otra vez a su pueblo a hablarles y a exhortarles de la necesidad que ellos tenían de volver a Él. Pero ellos le recuerdan lo que Él le recuerda a ellos lo que ellos habían hecho. Entonces Dios les dice en el versículo 14, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales eran dioses ajenos, dioses extraños. El pueblo de Israel había abandonado a Dios y había empezado a adorar a los Baales, que eran diferentes divinidades que en esa época veneraba el pueblo de Israel. ¿Y de dónde ellos adquirieron estas cosas? Dice en el versículo 14, según les enseñaron sus padres. O sea que Dios les está diciendo a ellos que esa forma de vivir, esas costumbres que ellos tenían en ese momento, la habían recibido de sus padres. Esa forma de vivir, esas costumbres que en ese momento el pueblo de Israel practicaba, que Dios detestaba, lo habían recibido de sus padres. Y ellos no sabían que aunque habían recibido esas costumbres, esas enseñanzas de sus padres, ellos no sabían que esas costumbres eran cosas que Dios no le agradaban. Entonces, empezando con en este contexto, es que quiero explicarles, enseñarle en esta noche la necesidad que nosotros tenemos de conocer la palabra de Dios y entender qué cosas es lo que Dios nos pide a nosotros, qué cosas Dios nos pide a nosotros
que guardemos, qué cosa Dios nos pide a nosotros que hagamos para no cometer el mismo error que el pueblo de Israel había cometido. El pueblo de Israel había empezado a practicar una cantidad de costumbres que sus padres les habían enseñado, pero eran cosas que a Dios no le agradaban. Vamos ahora rápidamente a Colosenses, al libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Colosenses capítulo 2. Libro de Colosenses, rápidamente, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vea lo que la palabra de Dios habla acerca de ciertas tradiciones que el pueblo guardaba en esa época. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Voy a repetir el pasaje. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, no de Dios, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, este pasaje me está diciendo que nosotros no debemos dejarnos engañar, no debemos dejarnos confundir de personas que quieren transmitirnos a nosotros tradiciones que nada tienen que ver con Cristo. La palabra de Dios dice que Jesús, el Cristo, Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados, y a Él es el que nosotros debemos seguir y escuchar. De hecho, en la Semana Santa se hace una representación del sacrificio, el camino de Jesús hacia la cruz. Precisamente porque Jesús es la persona, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y en Él es que nos debemos apoyar. En Él es quien debemos aprender. Entonces, en este pasaje, Colosenses 2:8, me está diciendo que nosotros no debemos dejarnos llevar de tradiciones y costumbres de hombres que a nosotros nos enseñaron, costumbres y tradiciones que nada tienen que ver con Cristo. Nosotros como seres humanos, a medida que vamos creciendo, tenemos que ir analizando, tenemos que ir estudiando y mirando qué dice la palabra de Cristo, la palabra de Jesús, acerca de todas las cosas que nosotros nos enseñaron, y saber y entender qué cosas a nosotros nos enseñaron que nos sirven y qué cosas no nos sirven. Porque si muchos de estos rudimentos que dice Colosenses 2, versículo 8, si muchos de estos rudimentos no tienen nada que ver con Cristo, entonces ahí tenemos problemas. Porque la palabra me está diciendo claramente que nosotros debemos dejarnos llevar y guiar por Cristo, por lo que Cristo nos enseñó en su palabra. Entonces nos está diciendo que si yo me dejo llevar por tradiciones humanas, costumbres de hombres que a mí me transmitieron mis familiares, amigos, vecinos, si yo me dejo llevar por esas tradiciones y esas costumbres que nada tienen que ver con Cristo, me estoy dejando engañar. Y estoy viviendo una vida que a Dios no le agrada. Siguiendo tradiciones humanas, tradiciones de hombres y no según Cristo. Cristo es el parámetro para todo ser humano en este planeta. Lo que Cristo nos enseñó en su palabra es el parámetro, es la guía que nosotros tenemos para regir
nuestra vida y tomar cada decisión que nosotros tenemos en cada área de nuestras vidas. Lo que Cristo nos enseña en su palabra, lo que Jesús nos enseña en su palabra, es el parámetro que nosotros debemos seguir y por el cual nos debemos regir. Entonces, estamos hablando de costumbres y tradiciones que en cada región en el mundo, cada ciudad en el mundo tiene sus propias tradiciones y sus propias costumbres. Pero enfocándonos al contexto en el que estamos, San Andrés y Colombia, hay una cantidad de tradiciones y costumbres que las personas practican en esta época que nada tienen que ver con Cristo. Y voy a mencionar dos tradiciones y costumbres que por lo general se practican en esta época de Semana Santa. Y voy a llevarlo al contexto de lo que Cristo realmente nos enseñó. La primera tradición y costumbre, como todos sabemos, en Semana Santa, es la tendencia a comer pescado o a comer mariscos o comida de mar. Es una tradición, una costumbre que desde muy niño tenemos, y las personas durante la Semana Santa tienden la demanda del pescado crece de una manera impresionante, y eso obviamente no tiene nada de malo, pero hay un peligro en la tradición que dice que si en Semana Santa nosotros comemos, sea carne de res, carne de cerdo o otro tipo de carne que no sea de mar, podemos contaminarnos o nos puede pasar algo malo o puede ser algo que a Dios no le agrada. Entonces, la mayoría de las personas tienden a comprar pescado precisamente porque la tradición y las costumbres así se lo enseñaron. Y eso es algo que debemos llevar al contexto bíblico y qué fue realmente lo que Jesús enseñó. ¿Qué es lo que Cristo dice acerca de eso? Cuando yo escuché esto, porque yo también crecí con esas costumbres y estas tradiciones en la Semana Santa, pero cuando yo empiezo a conocer la palabra de Dios, cuando yo empiezo a conocer a Cristo, empiezo a entender que muchas de esas cosas que a mí me enseñaron y que yo practicaba por tradición no eran de Cristo, no eran de Jesús, no estaban en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Cristo dice acerca de la comida, sea para esta época y para cualquier época? ¿Qué es lo que dice Cristo acerca de la comida? ¿Será que si yo como carne de res o carne de cerdo o cualquier otro tipo de carne en esta época, será que eso me va a contaminar? ¿Será que eso me va a hacer daño? ¿Será que a Dios no le agrada eso? ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra acerca de este asunto? Quiero que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. ¿Qué habla el Señor Jesús acerca de la comida? Mateo capítulo 15. Versículos, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 11 primeramente. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 11. 7 al 11. Dice de la siguiente manera: hipócritas, Jesús le está hablando, obviamente, aquí a un grupo de líderes de la época, y vemos que les empieza hablando fuerte. Jesús era un hombre lleno de amor, muy amoroso, pero también Jesús era un hombre de carácter fuerte, era un hombre con una personalidad fuerte, que cuando él le tocaba reprender con fuerza, exhortar con fuerza, lo hacía. Es exactamente como nosotros pastores y líderes también debemos hacerlos. Señor no solamente es amor, sino que también era un hombre y es un hombre de carácter fuerte que reprende con fuerza. Entonces en el versículo 7, él empieza diciéndoles: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo así mandamientos de hombres? Enseñanzas que los hombres se inventaron. Enseñanzas que los hombres se inventaron y empezaron a decir que eran enseñanzas de Dios. Mandamientos de hombres son tradiciones, enseñanzas y costumbres que los hombres, muchos hombres a lo largo de la historia inventaron y empezaron a enseñar como si fuera palabra de Dios. Entonces Jesús los está reprendiendo por eso. Versículo 10. Y llamando así a la multitud, le dijo: oíd y entended. Jesús diciéndole a la multitud: oigan y entiendan por el amor de Dios. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús aquí está hablando algo muy claro. Él dice, versículo 11, vamos a repetirlo: no lo que entra, no es lo que entra en la boca, refiriéndose a la comida, por supuesto. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquí Jesús está dando una enseñanza muy clara. Jesús está diciendo que ningún alimento, ninguna comida que el ser humano consuma va a contaminar su alma y su espíritu. Ningún alimento que entre por la boca del hombre lo puede contaminar. Eso es una enseñanza clara que Jesús está diciéndola aquí, porque la gente no entendía este contexto. Vamos a saltar ahí mismo en el capítulo 15 a los versículos 17 al 19. Ahí mismo, Mateo capítulo 15, vamos a saltar a los versículos 17 al 19. Mateo capítulo 15, versículo 17 dice así: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, o sea, al estómago, y es echado en la letrina? O sea que obviamente cuando nosotros comemos el alimento, lo procesa el sistema digestivo y otra vez vuelve a salir a la letrina, que era el lugar donde el sanitario, el actual sanitario que nosotros utilizamos para hacer del cuerpo en Israel, es conocido como la letrina. Lo que nosotros comemos va a nuestro sistema digestivo, al vientre, y vuelve a salir. Eso es una enseñanza clara de lo que está hablando Jesús aquí. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es claro como el agua. Claro como el agua. Jesús está enseñando que nada de lo que yo coma, sea pescado, sea pulpo, sea cerdo, sea lo que sea, nada puede contaminar mi alma y mi espíritu delante de Dios. Es una enseñanza clara que Jesús nos está hablando aquí. César, y en Semana Santa y en cualquier semana y en cualquier día del año. Porque lo que realmente nos contamina es lo que está en nuestros corazones y lo que nosotros permitimos que entre en nuestros corazones. De ahí va a salir toda la maldad que el mundo experimenta hoy en día, porque está en nuestros corazones y nosotros lo sacamos a flote. Por eso Jesús es especialista para cambiar y transformar corazones, para lavar los corazones, limpiarlos, purificarlos y transformarlos. Jesús es el especialista. Por eso tenemos que venir a Jesús. Entonces, una de las tradiciones que vemos en esta época de Semana Santa es lo de la comida. No, César, no podemos comer esto, no podemos comer, solamente podemos comer pescado, pero eso no es verdad.
Eso no es verdad. Jesús nos está hablando claramente que esa tradición que nos enseñaron desde épocas ancestrales es una tradición sin fundamento bíblico. Jesús lo explica claramente, o sea que no hay ninguna necesidad de yo sujetarme a esto porque eso nada tiene que ver con Cristo. Ahora, la segunda tradición, la segunda costumbre, la que quiero mencionar esta noche, algo que se ve mucho en Semana Santa. En este momento obviamente no se ve porque nos encontramos en cuarentena a nivel nacional, nos encontramos en toque de queda y no hay manera de que esto se dé. Pero normalmente en Semana Santa vemos que las calles de las ciudades las vemos llenas de desfiles de procesiones. Desfiles de procesiones durante Semana Santa es algo muy común en San Andrés y en toda Colombia, en el mundo católico. Las famosas procesiones. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Qué dice el Señor acerca de esto? En el pueblo de Israel, en la época de Israel, se enseña que Israel abandonó al Señor y se fue tras los Baales y muchos dioses. El pueblo de Israel se fue tras otros dioses y abandonaron al Señor. Y desde hace miles de años, el pueblo de Israel, cuando se aparta de Dios y empieza a adorar, y empieza a venerar otros dioses, se apartan del Señor, ellos empiezan a adorar a estos dioses, a estos ídolos, empiezan a adorar a estos dioses y a estos ídolos de una manera que Dios a ellos no les había enseñado. Y una de las maneras con las que Dios, con las que el pueblo de Israel veneraba y adoraba a estos dioses era precisamente a través de procesiones. A través de procesiones y a través de desfiles en las calles. Esto no es algo nuevo, esto es algo que se viene dando hace cientos y cientos de años. Y cuando el pueblo de Israel empezó a hacer estas procesiones, Dios les habló, Dios los reprendió. Vamos a ir rápidamente al libro de Jeremías. Libro de Jeremías. Jeremías capítulo 10. Entonces, cuando el pueblo de Israel se aparta de Dios, empiezan a venerar y adorar dioses ajenos, dioses que no habían conocido, se apartaron de Dios y empezaron a adorar y a venerar otros dioses. Y una de las maneras en que ellos veneraban a estos dioses eran a través de procesiones, era a través de desfiles. Ellos desfilaban a sus dioses, a las esculturas de sus dioses por las calles. Procesiones, no, eso es una costumbre de cientos de años antes de Cristo, impresionante. Pero cuando el pueblo de Israel empezó a hacer estas cosas, a hacer estas procesiones, Dios les habló y los reprendió. Jeremías capítulo 10. Libro de Jeremías capítulo 10. Dios le habla y le reprende al pueblo. Jeremías capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1. Jeremías capítulo 10, versículo 1 en adelante. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, porque era Israel
la que se había apartado de Dios. Versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, o sea, son cosas falsas. Todo lo que es vanidad, todo lo que la palabra de Dios habla de que es vanidad, de que es vano, es falso. Porque el leño del bosque cortaron. Leño es el pedazo de madera que arrancan del árbol. Obra de mano artífice con buril. Entonces viene el artífice, el experto, y con el buril, con la herramienta, con la herramienta, toma ese pedazo de leño y empieza a darle forma del Dios que ellos veneraban. Versículo 4. Con plata y oro lo adornan. ¿Qué adornan con plata y oro? Esa figura que el artífice hizo con el buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. O sea, después de que hacen la escultura, la estatua, después de que la adornan, la visten y la ponen toda hermosa, la paran en una plataforma y la afirman con clavos para que no se mueva. Versículo 5. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. ¿Quiénes son llevados? Estas esculturas, estas imágenes, estas estatuas que Dios tanto detestaba y detesta todavía. No tengáis temor de ellos, le dice el Señor. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Dios está aquí prácticamente desechando estas estatuas, estos falsos dioses que el pueblo real se hacía y paseaban. Los llevaban cargados. Y Dios aquí les está diciendo claramente que Él detesta esto. Desde siempre lo ha detestado. Versículo 7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? A Jehová. Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Versículo 8. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño, el pedazo de leño que tomaron para fabricar la estatua, la divinidad que están llevando cargada. Versículo 9. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, el que le da la figura, y de manos del fundidor, porque también toman metales para fundirlo. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos, es todo. ¿Por qué? Porque estos muñecos, estas divinidades, las visten de una forma hermosa y las pasean por las ciudades, por las calles. Pero ¿qué dice el versículo 10? Mas Jehová es el Dios verdadero. Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Indignado, Dios está indignado cuando ve a su pueblo pasear estos muñecos, estos falsos dioses que el pueblo se hace, que el pueblo venera y los tratan como si fueran dioses. Por eso es que los cargan, venerándolos y adorándolos. Una práctica, una costumbre y tradición que desde la antigüedad Dios reprendía, detestaba y por eso castigó al pueblo de Israel. Entonces, he mencionado dos tipos de tradiciones. He mencionado dos tradiciones muy comunes en San Andrés y en Colombia, que son
los alimentos y lo de las procesiones, que es lo que enseña la palabra de Dios acerca de estas cosas, cosas que las cuales no tienen nada que ver con Dios, ni con Cristo, ni con su palabra. Porque nosotros tenemos que entender, muchas personas me dirán, pero César, entonces, ¿qué es lo que debemos creer? O sea, si eso con lo que nosotros crecimos, eso es con lo que nosotros nos enseñaron, ¿en quién tenemos que creer, César? ¿A quién le creemos? ¿Te creemos a ti o le creemos a lo que nos enseñaron? No, no me tienen que creer a mí, ni tienen que creerle a las personas que les enseñaron en sus familias. Tienen que creerle a la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, vamos en San Juan, vamos por favor al libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Libro de San Juan, capítulo 14. Versículo 6. Jesús da la clave para toda la humanidad. Juan capítulo 14, versículo 6. Este pasaje es la clave para toda la humanidad. La persona que entienda esto, no hay manera de que se pueda perder ni confundir, ni dejarse engañar. San Juan capítulo 14, versículo 6, dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a Dios el Padre, si no es por mí. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo, yo soy el camino. O sea que Jesús es el camino que nosotros debemos andar. Jesús es el camino que nosotros debemos caminar. Jesús es la verdad. O sea que Jesús es la verdad que debemos creer. Primero, es el camino que debemos caminar. Segundo, es la verdad que debemos creer. O sea, la verdad no la tiene Richard Marx, la verdad no la tenía Hitler, la verdad no la tenía Stalin, la verdad no la tenía Friedrich Nietzsche, la verdad no la ha tenido ningún filósofo, ni el Buda, ni Krishna. La verdad ninguno de ellos la ha tenido y ninguno de ellos dijo tener la verdad. Jesús es el único personaje en la historia, el Hijo de Dios, que dijo ser la verdad. Yo soy el camino y soy la verdad. O sea que Jesús es la única verdad absoluta para todos los seres humanos. Jesús es la verdad absoluta para todos los seres humanos. Y luego termina, y soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo así que la vida? Jesús es la vida que todos debemos vivir. Jesús es la vida que nosotros debemos vivir. Jesús es el camino por el cual debemos andar. Jesús es la verdad la cual tenemos que creer y Jesús es la vida que debemos vivir. Pero el problema es que la mayoría de las personas viven sus propias vidas y no viven la vida de Jesús. Entonces, eso es lo que cuando nosotros tengamos claro que no debemos seguir las tradiciones y las costumbres del mundo, ni de nuestros padres, ni de nuestras familias, sino Cristo. Sino Cristo. Seguir a Jesús, lo que Él nos enseña y lo que Él ha establecido en su palabra para nosotros. Vamos por favor rápidamente a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 15. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Todos estos pasajes que estamos estudiando son importantísimos, son claves y les animo a que los anoten para que los estudien. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 dice así. Y por todos murió. ¿Quién murió por todos? Jesús. Nadie más. Nadie más. Ninguna virgen,
ningún santo, nadie más. Cristo murió por nosotros. Para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Todos los que estamos escuchando este mensaje y viendo este video. Si tú estás viendo este video y estás escuchando este mensaje, tú estás vivito, tienes vida, estás respirando y este pasaje es para ti. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por donde tú mires en la palabra de Dios nos manda a vivir para Cristo, a seguir a Cristo y a creer en Cristo. No solamente creer en Cristo, porque muchos dicen creer en Jesús, pero no siguen a Jesús y tampoco viven para Jesús. Entonces, cuando yo decido vivir para Cristo, ya yo dejo de vivir para mí. Yo dejo de vivir para mí, dejo de hacer muchas cosas que a mí me agradaban, pero a Jesús no le agradaban. Y ahorita más adelante voy a dar un ejemplo acerca de eso. ¿Por qué es tan importante que nosotros nos enfoquemos en la palabra? Nos enfoquemos en lo que dice la palabra y no y entender que es exactamente lo que debemos vivir, la palabra que Jesús nos enseñó. La palabra que Jesús nos enseñó es lo que debemos caminar, es lo que debemos vivir. Pero muchas personas en el mundo no viven lo que Jesús enseñó, ni lo que Jesús habló, sino que viven lo que les enseñaron, viven las costumbres y las tradiciones. Y con eso van a tener un grave problema. Van a tener un grave problema. ¿Cuál es el problema que van a tener? Vamos por favor rápidamente, ahí mismo a San Juan. Vamos a Juan nuevamente, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. ¿Cuál es el problema con que yo viva mi vida, toda mi vida, viviendo lo que a mí me enseñaron, lo que yo aprendí de otras personas, o teniendo mis propios criterios, mis propios conceptos y no según Cristo? ¿Cuál es el problema de yo no vivir como la palabra de Dios me manda, sino vivir como a mí me parece? ¿Cuál es el problema con eso? Vamos a ver. San Juan capítulo 12, versículo 48. San Juan capítulo 12, versículo 48. Dice así: el que me rechaza, aquí está hablando Jesús, o sea, el que rechaza las palabras de Jesús, o sea, el que no obedece las palabras de Jesús. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que Jesús habló, esta palabra que todos tenemos a nuestro alcance en nuestros hogares. Por esta palabra, todo ser humano que ha existido, existe y existirá, va a ser juzgado. Tremendo, todos vamos a estar delante de Dios algún día. Y cuando nosotros estemos delante de Dios, yo no voy a poder decirle, Señor, yo no obedecí tu palabra porque yo viví mi vida como a mí me enseñaron mis padres y mis abuelos y yo viví mi vida como a mí me enseñaron mis amistades y mi familia. Yo no puedo llegar con ese argumento delante del Señor porque yo tuve a mi alcance la palabra de Dios para yo poder mirar, analizar, estudiar y entender lo que el Señor me estaba llamando a hacer muy claramente. Entonces la palabra, Jesús dice en su palabra que si yo no obedezco, si yo no me sujeto a lo que Él dice en su palabra, Él me va a juzgar. Pero los que obedezcamos, los que decidamos vivir la palabra y obedecer la palabra, Él nos va a recompensar y nos da salvación, entrada a su reino. Entonces, siguiendo en este contexto acerca de las tradiciones y las costumbres que nosotros vemos durante esta Semana Santa, quiero que vayamos ahora a entender
¿Qué habla Jesús? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la Semana Santa? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la Semana Santa? ¿Qué habló Jesús acerca de la Semana Santa? ¿Qué habló Jesús? ¿Qué enseña Jesús acerca de la Semana Santa? Jesús no enseñó absolutamente nada de ninguna Semana Santa, ni de ningún día santo, ni de ningún año santo. La palabra de Dios no enseña nada de ninguna Semana Santa, ni día santo, ni año santo. La palabra enseña acerca de vidas santas. Vidas santas. Hombres y mujeres santos. De eso enseñó Jesús y habla la palabra. Quiero que vayamos rápidamente a Primera de Corintios capítulo 1. Rápidamente, Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Aquí se da el llamado de Cristo para todos los seres humanos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice de la siguiente manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, San Andrés, China, Japón, Indonesia, Rusia, Estados Unidos, Canadá, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que todas las personas en el mundo que deciden seguir a Jesús, que deciden obedecerle, son llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Las personas son llamadas a ser santos. Todos los hombres y mujeres que existimos en este planeta y que hemos decidido seguir a Jesús, somos llamados a vivir en santidad, a ser santos para el Señor. Obviamente muchas personas no entienden ese concepto, pero ahora más adelante lo voy a explicar porque es parte de la enseñanza. Entonces, el Señor nos llama a nosotros a ser santos para Él, a ser santos. Ahora más adelante voy a explicar lo que significa el ser santo. Ahora, Jesús no habló de que nosotros fuéramos santos durante una semana. Jesús no enseñó, Jesús y los apóstoles no enseñaron que nosotros debíamos vivir en santidad una semana o debíamos vivir en santidad durante la cuarentena o debíamos vivir en santidad cuando sucedía alguna tragedia. No, Jesús en la palabra nos enseña cuándo es que nosotros debemos vivir en santidad. Vamos para allá, vamos primeramente a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 74 y 75. Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Aquí está hablando el profeta Zacarías. Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75 dice así: que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. O sea, les serviríamos al Señor. ¿Cómo? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. O sea, que el Señor nos llama a servirle al Señor en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días, los 365 días del año, nosotros debemos vivir en santidad.
Pero ahí no es todo, eso no es la única parte en la Biblia donde habla acerca de esto. Vamos rápidamente al libro de Deuteronomio. Esto es Nuevo Testamento, ahora vamos al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5 no nos dice que nosotros debemos vivir en santidad una semana al año o un día al año o un mes al año. No. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Por favor, sigan la lectura. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 dice de la siguiente manera. ¿Quién diera, aquí está hablando Dios mismo, quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién? El pueblo. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Tú quieres que te vaya bien en tu vida? Bueno, obedece al Señor, camina en su palabra y sé santo para Él todos los días de tu vida y te va a ir bien a ti y a tu familia. Ese es el secreto. Deuteronomio, ahí mismo Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Dice así: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Eso está claro como el agua, mis hermanos. Eso está claro como el agua. Nosotros no somos llamados a guardarnos en santidad por una semana y estar quietos y después de que termine esta semana, ahí sí desordenarnos. No, eso no es así. Eso es la tradición que a nosotros nos enseñaron. Creer que nosotros podemos disfrutar de los carnavales, de todos los carnavales y las fiestas y los festivales de principio de año, desordenarnos, adulterar, fornicar, tomar y hacer todas estas cosas y luego venir a la Semana Santa para un tiempo de reflexión y salir de la Semana Santa para seguir esa vida desenfrenada o seguir viviendo sin el Señor. Eso es un error, un engaño total y absoluto. Eso no es lo que quiere el Señor. Hace unas semanas atrás les explicaba que esta época de cuarentena era una época en la que el Señor nos estaba llamando a la reflexión y al arrepentimiento. No es que nosotros, vino esta pandemia, esta epidemia del coronavirus al mundo entero y nosotros vamos a entrar a oración, ayuno y arrepentimiento. No, desde antes de que esto sucediera, desde antes de que esta pandemia apareciera, ya nosotros teníamos una vida de oración, una vida de palabra, una vida de ayuno, una vida de santidad. Durante la cuarentena tenemos que mantener nuestra vida de santidad, nuestra vida de oración, de palabra. Y después que pase la pandemia, después de que pase la cuarentena, vamos a continuar teniendo nuestra vida de comunión con el Señor, porque nosotros tenemos claro que nosotros tenemos que vivir para el Señor en santidad todos los días de nuestras vidas. Todos los días, no una semana, ni 2, ni 3, no un mes, ni 10 días, ni 15 días. Todos los días de nuestras vidas somos llamados a vivir en santidad. Ahora voy a pasar rápidamente a explicar ¿qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? ¿Qué es vivir en santidad? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros seamos santos? Porque muchas personas tienen el concepto equivocado de que ser santo es ser una persona que tiene una aureola en la cabeza como de divinidad, una persona intocable, una persona que está por allá, que estuvo por allá en la montaña, apartado del mundo,
una divinidad. Muchas personas no entienden el concepto de la santidad ni lo que el llamado que Dios nos hace a ser santos, a ser puros para Él. Muchas personas no entienden ese concepto, pero la palabra santidad como tal, la palabra santidad significa ser apartado para Dios, ser consagrado para Dios, apartado y consagrado para Dios. Ser apartado y ser consagrado para Dios. Eso es ser santo. El Señor nos manda a nosotros a ser santos. Y hay un pasaje en la Biblia, un pasaje muy claro que nos habla acerca de esto, de o sea, nos explica qué es, qué requiere llevar esa santidad, vivir en santidad. El vivir en santidad es una búsqueda diaria, permanente y constante. Y empieza por algo sencillo. Quiero que vayamos rápidamente a Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18 dicen lo siguiente. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, le está hablando Dios a nosotros. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Voy a repetirlo. Versículo 17. Estamos en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos. ¿Qué tuvo que hacer César cuando él empezó a caminar con Cristo? Cuando el viejo César empieza a caminar con Jesús, el Señor me da este mandato. Sal de medio de ellos y apártate. Entonces el Señor me dijo que yo debía salir de medio del grupo de amistades con las que yo salía a rumbear, con ese grupo de amistades con el que yo salía a tomar, con ese grupo de amistades con el que yo salía a fumar, con ese grupo de amistades con el que yo salía a contaminarme. El Señor me dice en este pasaje, cuando yo leo este pasaje, yo entendí claramente, Señor, tú quieres que yo salga de medio de ese ambiente. Tú quieres que yo me aparte de este ambiente, de esta influencia, porque tú no quieres que yo me contamine. Entonces el Señor me dice que salga de ese grupo de personas, de ese ambiente, y yo salí de ese ambiente. De un ambiente que a mí me influenciaba y me llevaba a pecar. Por eso yo en ese tiempo yo iba a discotecas, yo iba a bares, yo iba a todos estos lugares y en esos lugares obviamente encontraba trago, encontraba cigarrillo, encontraba pecado sexual, mujeres, una cantidad de cosas de las cuales precisamente Dios quería sacarme de ahí. Pero Dios no podía, Dios no puede cogerme con unas pinzas, bajar unas pinzas del cielo y hey César, sal de ahí que yo no te quiero ahí. No, Dios no va a hacer eso porque Dios no va a obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. Él manda su palabra. Él manda su palabra a todas las personas para que todas las personas entiendan
que el Señor los está llamando a salir de esos lugares, a salir de esa vida que viven sin Él. Entonces, cuando el Señor me dice a mí, César, sal de ahí, yo era una persona que me gustaba ir a bares, me gustaba ir a prostíbulos, a mí me gusta, yo era una persona que visité lugares de vicio, lugares de apuestas, todas estas cosas yo fui. Y el Señor me hace un llamado, César, yo quiero que tú seas santo, yo quiero que tú seas apartado y no quiero que te sigas contaminando con estas cosas. ¿Cómo es posible que hay personas que van a un bar, que mantienen en discoteca, rumbeando, tomando y invocan el nombre del Señor? ¿Cómo pueden estar tan engañados pensando que Dios le agrada esa vida que están viviendo? Eso es imposible, no hay manera. Dios nos manda a vivir una vida de santidad, vida de completa comunión con Él. Por eso dice el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17, no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Hay muchas cosas con las cuales nosotros podemos contaminarnos. Muchas cosas. Muchas cosas. Nosotros nos podemos contaminar con un cigarrillo, con el trago, aún con una persona que está en ese ambiente, nosotros nos contaminamos. Y mi camino a la santidad empezó saliendo de ese lugar, saliendo de ese ambiente, saliendo de ese grupo de personas con las que yo andaba. Y eso no significa que yo deje de ser amigo de ellos, no, yo sigo siendo amigo de ellos, pero ya yo no ando con ellos. Ya yo no ando con ellos, ya yo no pienso como ellos, ni vivo la vida que ellos viven. Porque Dios me mandó a salir de esa vida, Dios me mandó a mí a salir de ese ambiente que me tenía esclavizado. Y una vez que yo salí, recuerdo que muchos de mis amistades en esa época no entendían, César, César, ¿qué te pasa? Hey, te estamos esperando aquí en la fiesta, llega. No, mi vale, ya yo no estoy en eso. Hubo un tiempo hasta que no tenía ni manera para que se comunicaran conmigo. Yo hasta me mudé, el Señor empezó a hacer una obra en mí impresionante, una transformación, una limpieza en la que el Señor cambió mi corazón y empezó a limpiarme y a lavarme de una manera impresionante. Fue una obra de Dios espectacular. Ahí es donde empieza el camino a la santidad. Y eso fue les estoy hablando del año 99. En el año 99 fue el año en que yo decidí entregarle mi vida a Cristo, permitir que Él empezara a hacer una obra en mi vida. Y ese mismo año empecé a servirle al Señor en el ministerio. Porque yo entendí el llamado que el Señor me estaba haciendo a la santidad y el llamado que el Señor me estaba haciendo a servirle. Entonces el Señor nos manda a nosotros a ser santos y ser santo es estar apartado del mundo, apartado de las cosas del mundo que nosotros sabemos que nos contaminan, que nos influencian y que nos pueden llevar a pecar y a desagradarle al Señor. Entonces, varias de las cosas, cuando yo empiezo a conocer la palabra de Dios, yo empiezo a entender estas cosas y la palabra de Dios, la palabra de Cristo empieza a abrir mi entendimiento, empieza a darme el conocimiento y la claridad que necesito para comprender estas cosas, para entender que yo no podía seguir dejándome llevar por las tradiciones, por las costumbres y por la vida que yo vivía creyendo que estaba bien. Cuando yo vengo a la realidad de la palabra de Dios, a la realidad de Cristo, yo me doy cuenta que yo estaba engañado, que estaba ciego completamente. Entonces yo empecé a compartirle a muchos de los amigos con los que yo salía a rumbear y a tomar en esa época. Y muchos de esos amigos míos en esa época, recuerdo que me decían, César, eso no es para ti, eso no es para nosotros. ¿Tú por qué te metiste a eso? César, más adelante, disfrutemos, vivamos, pasémosla bien. Eso no es, tú estás muy joven.
más adelante, cuando seamos mayores, buscamos del Señor. Muchos de esos jóvenes, muchas de esas amistades que me decían eso, hoy ya no están vivos. Pasaron, murieron. Murieron antes de venir a Cristo. Porque ellos pensaron que iban a tener mucho tiempo. Pensaron que iban a tener el tiempo suficiente para venir a Cristo. Y mientras que estaban vivos, había esperanza. Había esperanza de arrepentimiento. Pero después de la muerte ya no hay esperanza, hermanos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Porque en Eclesiastés dice muy claramente, esperanza hay para los que están entre los vivos. Porque el que está vivo puede escuchar la palabra de Dios, puede recapacitar y arrepentirse. Uy, ¿cómo? Yo voy a buscar del Señor. Pero el muerto ya no tiene ninguna esperanza ni oportunidad para el arrepentimiento. Por eso es que nosotros predicamos la palabra ahora. Por eso es que nosotros predicamos la palabra, sea en la iglesia, sea en la calle, sea por internet, en Facebook, en WhatsApp, donde sea predicamos la palabra, porque es nuestro objetivo de que la palabra llegue a la mayor cantidad de almas posibles para que entiendan que el desechar la palabra de Dios es un asunto de vida o muerte. Que el desechar, aceptar o desechar la palabra de Dios es un asunto de salvación o condenación. Eso es así, eso lo enseña la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Entonces el Señor me manda a salir de ese lugar. Me dice, César, sal de ese ambiente porque yo necesito hacer una obra contigo. Yo quiero que tú ya no vivas para ti, sino que vivas para mí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Este mensaje no es solamente para los jóvenes, es para adultos, ancianos y todo tipo de personas. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice así. Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, que era un joven, era un ministro joven de la palabra. Versículo 22. Huye, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles. ¿De qué pasiones juveniles está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuántas pasiones juveniles desordenadas existen hoy en día? Pasiones juveniles que controlan la mente y los corazones de los jóvenes. La inmoralidad sexual, la pornografía, la masturbación, el homosexualismo, el lesbianismo, los vicios, el trago, todo tipo de pasiones juveniles que llevan a los jóvenes y a las personas al desenfreno, a la inmoralidad, a la inmundicia, al pecado. Nuestros jóvenes aquí en San Andrés, tristemente, se dejan llevar por estas pasiones juveniles, por este desenfreno absoluto, y muchos jóvenes en San Andrés, tristemente, vemos accidentarse, morirse, vemos cómo pierden su futuro, pierden sus vidas por querer vivir una vida desenfrenada, por dejarse llevar por sus pasiones desordenadas. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Yo tuve que no solamente salir, sino que alejarme de todo aquello que me llevaba al desenfreno y al pecado. Entonces el apóstol Pablo le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque estos son atributos que son de Cristo. La justicia, el amor, la paz son aspectos que son
únicos y exclusivos de Cristo, y solamente en Cristo los vamos a encontrar, y solamente en Cristo los vamos a disfrutar. Eso es exactamente lo que dice la palabra. Romanos capítulo 13. Estamos explicando en un sentido amplio lo que significa vivir en santidad. La persona que vive en santidad es una persona que ha salido de un ambiente de contaminación, una persona que está alejada del pecado, de las pasiones y de la inmoralidad. Vamos rápidamente al libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículos 13 y 14. Romanos capítulo 13. Versículos 13 y 14. Entonces el apóstol Pablo aquí nos explica cómo debemos vivir, cómo debemos andar. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14 dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias. Lujuria y lascivia, todo lo que es relacionado a la inmoralidad sexual. No en contiendas ni envidias. Versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea, vestirnos de su palabra, llenar nuestra mente de la palabra de Cristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Si yo estoy viviendo para Cristo, si yo estoy viviendo una vida de santidad, yo no tengo nada que hacer en un bar, en una discoteca, en un carnaval, en un festival. Yo no tengo nada que hacer en eso porque el Señor claramente me manda a vivir en santidad. Y me dice claramente que yo no debo proveer para los deseos de mi carne. ¿Por qué? Porque mi carne quiere fumar. Porque yo en un pasado fumé. Mi carne quiere fornicar. Mi carne quiere tomar. Mi carne quiere hacer una cantidad de cosas a las cuales yo no debo proveerle. Entonces, si yo, siendo un hombre de Dios, si yo estoy predicando a Cristo, si yo estoy profesando que creo en el Señor, yo no puedo estar yendo a lugares que proveen para mi carne. Yo no puedo ir a estar en un lugar donde ofrecen trago, donde hay alcohol, donde hay vicio, donde hay cigarrillo, donde hay mujeres esperando, expectantes para el pecado. Hombres y mujeres. Porque yo no debo proveer. Yo debo alejarme de esos sitios y de esas personas. Ya nuestras vidas, cuando nosotros vivimos en santidad y pureza para el Señor, nuestras vidas están rodeadas de hombres y mujeres que también están buscando y caminando en esa vida de santidad y de pureza. Eso es exactamente lo que el Señor nos está diciendo. Y el Señor Jesús le enseñaba estas cosas a sus discípulos. Él enseñaba estas cosas a sus discípulos y ellos muchas veces no entendían. La santidad, ser santos porque la vida de una vida de santidad depende nuestra entrada al reino de los cielos. Yo le pregunto a muchas personas en la calle, hey, cuando tú mueras, ¿para dónde vas a ir? No, yo voy para ir al cielo, yo voy para ir al cielo. Y no conocen ni siquiera las palabras de Dios, nunca han leído la Biblia. Pero ellos creen que van a ir al cielo porque es el lugar donde todos quieren ir. Todos quieren ir al cielo. El problema es que la Biblia enseña que no todos van para el cielo. Tristemente, no todas las personas que existen en este planeta van a entrar al reino del Señor. Porque si no estamos viviendo una vida de santidad, no vamos a entrar. Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12,
versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Solamente Dios sabe si nosotros estamos viviendo vida de santidad. Tú puedes puedes aparentar delante de las personas. Tú puedes llenar tu perfil de Facebook, tu perfil de WhatsApp, tu perfil de Twitter. Tú puedes llenar todas tus redes sociales de pasajes bíblicos, hablar del Señor, pero el Señor no quiere que tú publiques pasajes bíblicos, sino que tú vivas esos pasajes bíblicos, que tu vida sea un testimonio de Cristo, que tu vida sea una vida de santidad. Que tu vida sea una vida de santidad, una vida en la cual las personas pueden ver claramente lo que tú estás haciendo, que las personas identifiquen quién es César. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Entonces nuestras vidas, una vez que nosotros venimos a Cristo, en el momento que nosotros venimos a Cristo, el Señor nos regala la salvación. Porque su salvación es por gracia, es gratuita. Y a partir de ese momento el Señor nos va llevando, nos va perfeccionando a una vida de santidad, una vida de pureza. Nosotros debemos buscar permanentemente el ser cada vez más santos y cada vez más santos y cada vez más, como dice la palabra, Él nos va perfeccionando hasta hacernos hombres y mujeres perfectos. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces el Señor no nos manda a nosotros a vivir una semana de santidad, ni un mes, ni un año. Él nos manda a vivir en santidad todos los días de nuestras vidas. Él nos manda a vivir todos los días de nuestras vidas completamente apartados para el Señor, separados y consagrados para Él, viviendo una vida de pureza, de justicia y de verdad, una vida de transparencia total y absoluta. Quiero terminar con 2 versículos más. Lucas capítulo 6. Muchas personas entienden todo esto que hemos hablado en esta noche, pero no han tomado la decisión de seguir a Jesús. Muchas personas entienden estas cosas que estamos hablando, pero no han tomado la decisión de dejar sus tradiciones a un lado, de dejar sus costumbres a un lado y seguir a Cristo. Y esto era algo que Jesús le decía a sus discípulos. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis? Aquí está hablando el Señor Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús no buscaba reconocimiento, ni que lo llamaran Señor ni Maestro. Él buscaba que le obedecieran. Porque sus discípulos, muchas de las personas que seguían a Jesús, que lo escuchaban, le decían, Señor, Rabí, Maestro. Lo respetaban, pero no lo obedecían. Lo respetaban, pero no le obedecían. Hoy existen muchas personas así. Hay personas que leen de pronto algunos pasajes de la Biblia y, como decía hace un instante, lo publican, lo mencionan en sus redes sociales, pero no están viviendo la palabra. No están viviendo para Cristo. Todavía siguen viviendo sus propias vidas. No están viviendo para Cristo. Y es exactamente lo que el Señor no quiere. Eso es exactamente lo que el Señor no quiere. Quiero que terminemos
con Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago, libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos a terminar con este pasaje. El Señor nos está llamando a que vivamos vidas de obediencia a su palabra. Que entendamos que la palabra de Cristo es la guía que el Señor nos ha dejado para nosotros vivir, para nosotros practicar. No costumbres y tradiciones que nada tienen que ver con Cristo. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese es el llamado que yo le hago a las personas en esta noche. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El llamado que yo quiero hacerles en esta noche a las personas es: acercaos a Dios. A todos aquellos que no conocen al Señor, a todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios, pero no han tomado la decisión de seguir a Cristo y de dejar a un lado las tradiciones, las costumbres y los malos hábitos de la vida que están viviendo. Yo decidí un día, en el año 99, yo decidí acercarme al Señor. Después de que me compartieron muchas veces la palabra, yo decidí acercarme a Dios y decidí renunciar a los malos hábitos que tenía. El trago, el cigarrillo, la rumba, la fornicación, el desorden, todas esas cosas yo las tuve que dejar. Yo tuve que renunciar a eso. Y lo hice por amor a Cristo. A medida que me fui acercando al Señor, Él me hizo entender que tenía cosas mejores para mí. Y Él tiene cosas mejores para todas las personas que decidan acercarse a Él. Pero el Señor está esperando que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. Si tú no conoces al Señor, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no has decidido vivir para Él, el Señor te está llamando hoy a que te acerques a Él. Porque Él te ha estado llamando por hace mucho tiempo y el Señor te dice: acércate a mí. Porque ya Él se acercó a ti. Dios se ha acercado a nosotros a lo largo de todas nuestras vidas. Porque una y otra vez Él nos ha enviado su palabra. Pero nosotros la rechazamos de muchas maneras. El Señor una y otra vez se ha acercado a nosotros. Pero ahora Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Aún nosotros, los que conocemos, los que estamos en Cristo, debemos acercarnos más a Cristo. Debemos acercarnos más. Debemos enamorarnos más del Señor. Ese es el llamado que yo hago en esta noche. Entender que necesitamos acercarnos más a Él y debemos anhelar más la santidad del Señor. El Señor no nos está llamando a vivir en santidad un día, una quincena, una semana o un mes. Él quiere que nosotros vivamos en santidad y en obediencia a Él todos los días, como lo enseña la palabra. Como lo enseña la palabra. Y ese es el mensaje que quería compartir con todos mis hermanos, mis hermanas y todas aquellas personas que se están conectando y que se conectaron en esta noche en esta transmisión. Quiero en esta hora mandarle un saludo a todos los que nos escucharon, darle las gracias a todos los que estuvieron conectados escuchando este mensaje. Le pido al Señor que le derrame muchas bendiciones sobre cada hogar, a cada persona que miró esta enseñanza a través de sus celulares, de sus computadores. Que el Señor sea tocando, ministrando sus corazones y derramando muchas bendiciones sobre ustedes, que la provisión y el sustento de
sobre cada hogar, no falte durante esta cuarentena, durante este tiempo de toque de queda. Sabemos que hay muchos hogares que están necesitados, sabemos que hay muchos hogares, muchas familias que están en escasez, y nosotros estamos orando por eso, y hemos de alguna u otra manera hemos tratado de ayudar a varias familias a suplir con estas necesidades. De alguna u otra manera, nosotros como iglesia, cuando podamos colaborar, cuando podamos aportar, lo hacemos con todo el amor del mundo, porque es parte del llamado de Dios para nosotros. Entonces, le doy las gracias al Señor por haberme dado la oportunidad de compartir este mensaje con ustedes, y quiero despedirme con una oración. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir, Señor, tu preciosa palabra, tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús te pido que seas tú ministrando las mentes y los corazones de todas aquellas personas que estuvieron conectados a esta transmisión, que seas tú ministrando sus corazones, Señor, sus mentes, y que seas tú hablándole, Señor, a cada uno de ellos, tocándolos, Señor, transformándolos en el nombre de Jesús. Te pido que tu bendición, Señor, descienda sobre ellos, que tu bendición, Señor, descienda sobre cada hogar, sobre cada lugar, Señor, donde se escuchó esta transmisión, hasta donde llegó la señal. Que tu presencia, Señor, repose sobre ese lugar en el nombre de Jesús. Que tú continúes haciendo tu obra en cada uno de nosotros, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo que nuestra próxima transmisión, la próxima prédica va a ser el día sábado. Eh, este próximo sábado a las 7:30 de la noche va a estar el pastor Alejandro Arce con nosotros compartiendo la palabra, y yo los vuelvo a acompañar el domingo en la mañana a las 10 de la mañana. Me despido, le doy las gracias a Dios por haber compartido con ustedes. Dios los bendiga grandemente, los amo en el amor del Señor.